a una entrevista que tuvo Paco Ignacio Taibo II en un programa muy seguido por la gente, Largo Aliento, de Sabina Berman, en el Canal 14, dice que Claudia Sheinbaum podría retirar la franquicia o la concesión, en este caso es una concesión federal, a Televisión Azteca por no pagar los impuestos, ya que todos los pagamos. ¿Por qué él no paga? ¿Cómo le dicen dientes de burro? No sé por qué le dicen así, pero a ver si se le quita eso de que me levanté con ganas de regalar $1,000,000. A ver, mi chingón, ahora levántese con ganas de pagar impuestos. ¿O qué tal si le dice Claudia, venga para acá la concesión y usted ya no es el dueño de TV Azteca, nada más se pone a licitación pública, porque ya dejaron de cumplir? También Televisa está en lo mismo, dejaron de cumplir con la perspectiva social que debe tener un medio de comunicación. Le digo que Paco Ignacio Taibo II hizo comentarios muy interesantes con Sabina Berman. Mire, es parte de esa entrevista. Bueno, pero yo creo que Carlos Slim no es un enemigo de la 4T en los hechos. Bueno, más allá de la conjetura, pero hay una desigualdad abismal. Siguen pagando estos, mira, 14 hombres, y todos son hombres, poseen más dinero que el 70% de la población. Digo, es absurdo. Hay dos posibilidades, se los explicas a ellos y les va a entrar por aquí, les va a salir por acá. Sí. La oligarquía es autocomplaciente, autoconvencida, autodesignada y lo que te dé la gana. Sí. O creas mecanismos impositivos que reduzcan la riqueza excesiva en función a un reparto social más justo. No hay mucha sopa más que esta. Y algunos de ellos, los más perversos de estos oligarcas, los controlas. Y tienes dos maneras de controlarlos. Con un férreo manejo de la ley, ¿sí? Al moco del Canal 3, que tiene el cinismo de no pagar Hacienda. Nosotros tenemos que pagar, pero él no. Él quién sabe por qué. Hay que darle tanque y expropiación. O sea, ahí Claudia va a tener que enfrentar. ¿Tú crees que a Salinas Pliego hay que expropiarlo? Sí. Wow. Absolutamente. Pagas tu deuda, charrascas, tu canal desaparece y es expropiado por deudas al aparato del Estado. Y no solo, tendría que haber operaciones muy similares en sectores como la minería, donde hay un abuso verdaderamente exagerado. Además de que están destruyendo la naturaleza por los próximos 100 años en regiones de tamaño importante del país. ¿Pero quién soy yo para andar dando consejos? Ya parezco patriarca enfurecido con espada flamígera. No, yo no te veo enfurecido. Yo creo que estás hablando de los lugares donde la izquierda tiene que hablar, de estos lugares. No podemos estar festejando en la izquierda eternamente el triunfo de Claudia. Se ganó para algo, y de lo que estás hablando es para qué se ganó. Sí. Sí, ¿no? Sí. En estos momentos sonará la alarma de esa niña. Contrólate, Paco Taibo. A ver, en las pasadas elecciones, donde fue electa Claudia, la mitad de la clase alta mexicana, de ese 10% más rico, votó por la izquierda. ¿De dónde sacaste esa extraña estadística? De análisis que salieron en los periódicos. No le hagas caso. ¿De dónde? ¿Tú no crees la mitad de la oligarquía votó por la izquierda? ¿No lo crees? Yo creo que les fue mejor con la 4T que con los panistas. ¿Y quién dije? Desde luego. Pero ¿quién diría que son autoconscientes? ¿Quién diría que solo miren por el rasero de su economía? Están repletos de odio de clase. Pero repletos de odio de clase. Esas son los análisis que aparecieron. Bueno, es parte de una entrevista muy interesante, se la recomiendo. Paco Ignacio Taibo sabe usted bien que no se anda por las ramas y les llama las cosas por su nombre. Ahora, Loret, con la arreglada que les dio Yunes con Azucena Oresti, oiga, no, es que está buena, se la paso ahorita más tarde, esa nota que madriza les arrimó. Pues Loretito dice que
ministra del Pueblo, Lenia Batres, ocultó la información reservada. Pero si Lenia Batres habría ocultado información y que es dinero del pueblo, que es dinero público, pues debo decirle que estuvo allá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el ministro Lainez Potisek, y no creo que con recursos propios, seguramente de la Corte. ¿Qué dice Loretito? Tantito nada más. Lenia Batres llegó a la Suprema Corte de Justicia diciendo que ella era la ministra del pueblo, que ella era diferente. Pues la ministra del pueblo es la ministra del viático. Se está sirviendo con la cuchara grande y con dinero de la Suprema Corte se paga viajes a actos organizados por Morena en todo el país. Y encima los trata de ocultar. Vea usted esta investigación de Julio Astorga. Bueno, como son mentiras, mejor ahí se queda. Hay que lo saquen en otro lado. Aquí no. Aquí no hay lugar para este tipo de personajes porque luego son buenos para la mentira. Que Lenia Batres ha ido, pues sí, pues eso está prohibido. No. Son recursos de la Suprema Corte. Pues, ¿en qué se convirtió la Corte? ¿En qué se convirtió la Corte? Y bueno, sobre ese tema de la Corte todavía hay mucho que decir. La misma Luisa María Alcalde, a la que echaron en corrida los porros de piña, señaló esto. En los últimos años hubieron muchas evidencias de que el Poder Judicial, y no estoy hablando de todos, pero varios jueces, varios magistrados y varios ministros empezaron a tener una intervención no jurídica, sino política sobre las decisiones de este país. Y me parece que la minoría que no ganó en las urnas, que no votó la gente, ha encontrado en el Poder Judicial la forma de detener o de bloquear los cambios producto de una decisión mayoritaria. Y hay varios ejemplos, pero uno o dos, quizá, de los más importantes. Retomo, por ejemplo, cuando se echa abajo la reforma eléctrica y determinan los propios ministros que echaban abajo esa reforma porque no consideraban que era la mejor política eléctrica, energética. Es decir, estaban a través de sus decisiones pretendiendo hacer política pública, invadir otras esferas. Y no solamente hemos visto esos ejemplos en México, en toda América Latina y en Centroamérica hemos visto cómo el Poder Judicial, con bases, digamos, de corrientes de derecha, han tratado de ponerse por encima del Ejecutivo y de la decisión del pueblo. La reforma eléctrica es una, pero hay muchísimas. ¿Cuántos amparos recibió el Tren Maya? ¿Cuántos amparos recibió y suspensiones de amparo la creación de la Guardia Nacional? ¿Cuántas trabas se tuvieron para repartir los libros de texto? ¿Tú imaginas? No, bueno, es que era uno tras otro, uno tras otro. Entonces, y fíjese que la dirigente nacional de Morena tiene razón en todo esto que comenta. Pero otra que también habla fuerte y que da en el punto exacto es hoy senadora Julieta Ramírez. ¿En qué se convirtió la Corte? ¿En qué están convertidos? Por eso hay tanto movimiento en ese aspecto. Julieta Ramírez señala esto de una manera así breve, mire. Le crean una historia, una narrativa mentirosa, con el objetivo de difundirle a la población que está en riesgo la humanidad misma y que se va a acabar el mundo. Sí. Entonces, número uno, pues tener detectadas estas cotidianas y ya tan conocidas maneras que tienen los opositores para querernos hacer creer que vamos a entrar en un caos o en una crisis. Ahora, ¿qué se hizo en la reforma? En la reforma que bien comentas, lo único que hicimos fue trasladar lo que ya dice en la ley de amparo que estuvimos difundiendo, que era que la Constitución no es sujeta a mecanismos de control como lo es el amparo,
la presidenta estuvo difundiendo bastante, incluso en su conferencia mañanera, que el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, muy claramente dice que el amparo no es procedente contra reformas a la Constitución. Por lo tanto, lo que hicimos fue pasar ese texto a la Constitución. Fue lo único que hicimos. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo hicimos esto? Pues para reafirmar, para confirmar, para corroborar, afianzar en la Constitución esto que a los ministros ahora mismo no les queda claro o parece no quedarles claro, pero que curiosamente les quedaba muy claro hace apenas unos años cuando fue la reforma energética de Peña Nieto, donde nosotros justamente estábamos del otro lado y solicitábamos que se revisara la Constitución, que se revisara la reforma, y nos decían que no se podía, que no había mecanismo para que una vez aprobada y vigente una reforma ya por 2/3 se pudiera alterar la Constitución. Y en ese entonces nos decían, los ministros no somos legisladores, nos decían, la Suprema Corte de Justicia no es la Cámara Constituyente como para que le estemos manoteando a la Constitución. Entonces, lo raro es que ahora sí se constituyen como una especie de legisladores y 8 ministros estiran los argumentos. Insisto, a veces yo les comento, son como una especie de trapecistas porque hacen una maroma, estiran tan interesante los argumentos, le dan una vuelta impresionante para llegar a decir que sí tienen la facultad. Y como no la tienen, como no encuentran el artículo textual que diga te faculta para hacer lo que estás haciendo, que es así de sencillo, mi facultad está en el artículo tal de tal ley, como no la encuentran, pues tienen que escribir un libro de 366 páginas, como lo es el proyecto del ministro Alcántara Carranca, para hacer unas maromas y justificar por qué ahora sí pueden intervenir en la Constitución, siendo que ya es vigente una reforma, en este caso la reforma al Poder Judicial. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, vamos a dejar claro en la Constitución para que ya no quede dudas, para que nunca más a las y los ministros se les ocurra decir que se puede controlar por algún mecanismo la Constitución. Aquí es importante comentarlo porque la Constitución como tal tiene 4 mecanismos de control, que es en caso de alguna posible violación a derechos, en caso de alguna violación al proceso, puede revisarse en algunos aspectos para cuidar, pero para cuidar la Constitución misma. ¿Cuál es? Bueno, es que todo eso lo saben los ministros. Aquí el problema no fueron, no, de hecho, donde ya se perdió toda compostura fue cuando se les rajó Pérez Dayán, porque ya lo habían trabajado políticamente, me refiero, y luego dijo Norma Piña, bueno, pero yo digo que podemos votar con 6, cabrón, que oye, las 2/3 de 11 no son 6, ni aquí ni en China. No, pero es que podemos votar con 6, y tuvo que someterlo a votación. Los demás, otros 2 ministros dijeron, no se puede, es mucha locura eso, ya no se puede. Y fue así como se detuvo, y que quedó, ya recibió otra impugnación, iba a recibir muchas, solo que la Constitución misma se defiende. Por eso la importancia de las iniciativas de ley que se han presentado. Por eso Salinas Pliego deben quitar la concesión, para que la trabaje una persona más honesta, cuando menos que pague impuestos. Pero lo mismo podría hacerse, cierto, con las mineras, con Televisa y con tantos concesionarios, porque son al final de cuentas concesiones federales. Que no lo quieran entender, bueno, están como los ministros, como este grupo de ministros, ¿no? Que solamente su verdad o su palabra pareciera que es la que